Pues muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí una vez más trayendo la palabra que tiene el Señor para nosotros en este día. Y hoy vamos a tener una palabra especial. Vamos a estar hablando acerca de las Sagradas Escrituras, de nuestra Biblia. Y bueno, pues aquí tenemos que considerar que escritura es un término legal. Una escritura pública, lo voy a leer, es un documento público en el que se realiza ante un notario un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público que firma con el otorgante u otorgantes mostrando sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha que se realizó. La escritura pública también es un instrumento notarial que contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en un acto o contrato emitidas ante el notario que lo complementa con los requisitos legales propios y específicos de cada acto para su incorporación al protocolo del propio notario y en su caso para que pueda inscribirse en los registros públicos correspondientes. Entonces, después de todo esto, ¿qué podemos ver? Pues que una escritura es un documento oficial, es un documento que tiene validez y se hace ante un notario, una persona independiente que le va a dar o que va a certificar que ese documento es genuino, que es auténtico. Y así es nuestra Biblia. La Biblia es la Sagrada Escritura. Y entonces vemos que lo que se encuentra en la Biblia adquiere una importancia vital. ¿Qué quiere decir vital? Que es un asunto de vida o muerte. Y por eso tiene este nombre, que es el nombre de un contrato, de acuerdo a la ley que se establece en cada país. Muchas veces yo he escuchado que se habla de la Biblia como una carta de amor que tiene Dios hacia sus hijos. Y eso está bien, suena bien, pero en realidad creo que es mucho más serio que solamente una carta. De hecho, el nombre que tenemos de las dos partes en que se divide la Biblia es testamento, y también un testamento es un documento oficial, hablando de esta misma seriedad que tiene como un documento válido. Entonces, las Escrituras son la palabra de Dios. No contienen la palabra de Dios, sino que es su misma palabra, escrita o en su momento fue hablada. Porque en muchas partes nosotros podemos ver que dice, y Jehová dijo, y Dios dijo, en su momento fue hablado, aunque ahora lo tenemos escrito. Y podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad absoluta de que si está escrito en la Biblia es porque Dios lo habló. Y si lo habló es porque es importante y porque quiere que lo sepas. Dios ahora sí que no desperdicia, no habla cosas que no tienen sentido. Y cosas que son importantes para nosotros pueden no estar escritas. Hay muchas cosas que no están escritas específicamente en la palabra, porque pues no son trascendentes y pueden llevar quizá a algún tipo de confusión. Por ejemplo, en Génesis 1:1, dice en el principio Dios creó. Bueno, pero ahí vemos que ya había algo creado. No está partiendo de cero. ¿Qué había antes? Pues eso no lo sabemos. Eso no lo podemos saber. No está escrito porque no es algo que realmente nos pueda afectar en un momento dado. Ahí lo deja Dios para que pensemos y para que podamos imaginarnos algunas cosas. Dios no va a actuar en contra de lo que Él ya ha hablado, de lo que está escrito. Y de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta, cuando escuchamos una plática, cuando oímos algo, pues nos podemos dar cuenta si eso es de Dios o no. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a contradecir, nunca va a ir en contra de lo que está en la palabra.
de lo que Él ya dejó escrito en esas escrituras preciosas. Dice la segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos que toda la escritura, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en la palabra, es inspirado por Dios. No hay ni para dónde buscarle. Y además es útil. No nada más es conocimiento, es útil. Útil es algo que vamos a usar. Es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencer. Para corregir cuando vamos mal. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, si Dios nos encarga hacer algo, Él nos prepara para esa buena obra. No nos da una instrucción y hazle como quieras. Él nos da la capacidad para que lo podamos hacer. Dice aquí que la escritura es inspirada por Dios. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿y quién está afirmando esto? Y vemos que la Biblia se sustenta a sí misma, se interpreta a sí misma y se valida a sí misma, porque Dios está respaldando esta palabra. Vamos a encontrar, cuando estamos leyendo la palabra, que algunos pasajes se repiten. Lo que está en un lugar se repite en otro. Por ejemplo, los evangelios es un ejemplo muy sencillo. Y vemos que hay verdades que no están escritas una vez, sino que están escritas 2, 3 y hasta más veces. Si está una vez es importante. Si 2, entonces es más importante. Si está 3 veces, bueno, pues ya es algo vital, es algo, como decía, de vida o muerte. No tiene desperdicios. Toda la enseñanza sobre la que descansa la vida de un creyente debe estar sustentada en la palabra, en la Biblia. Y entonces, como creyentes, pues debemos considerar que esto que va a ser nuestra base, esto que va a ser el fundamento de nuestra vida, tenga validez. Porque de otra manera, si no es una base firme, entonces un día es una cosa y al día siguiente, pues entonces a lo mejor cambia. ¿Cómo vamos a tomar decisiones sobre eso? Y vemos que las cosas que hay en el mundo, las filosofías, la política, la ciencia misma, hoy nos dicen una cosa, pero pues a lo mejor dentro de unos años las cosas cambian. ¿La ciencia? Sí, la ciencia cambia. Hoy tenemos una teoría que nos habla de alguna cuestión, pero pues a lo mejor dentro de unos años se descubre otra cosa que contradice y entonces se actualiza la ciencia. Entonces vemos que las leyes de Newton, que decía, bueno, se pensaba que eran totalmente inmutables, que no podían cambiar, bueno, pues vino un señor de apellido Einstein y vino a cambiar todo eso. Entonces resulta que funcionan en nuestro ámbito aquí, dentro de nuestra tierra, pero si te sales ya no sirven. ¡Qué tremendo! Entonces también la ciencia cambia. Pero la palabra no. La palabra no cambia. Y si no cambia, es importante que podamos conocerla. Es importante que la conozcamos porque a partir de ella, pues viene el estudio de todo lo que conocemos como teología. La teología sistemática es una serie de doctrinas, de enseñanzas, que todas ellas están basadas en la palabra. Y entonces estas partes, pues hacen el estudio,
pues del hombre, de Dios mismo, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del pecado, de la salvación, en fin, todas las áreas que están en esta teología sistemática. Y todas ellas están basadas en la palabra. Entonces, si un sistema tan completo y tan complicado como es el sistema teológico está basado en la palabra, podemos tener la confianza de que podemos también nosotros basar nuestra vida en ella. Y vemos que esta base la vamos a tener para nuestra vida diaria, para todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos. A veces tenemos la idea de que la Biblia únicamente habla de cosas espirituales, y pues no, habla de muchas cosas que son cotidianas, de muchas cosas que vivimos en el día a día. Y la Biblia entonces es el centro de todo. Necesitamos tener una buena cantidad de nutrientes en nuestro cuerpo, por ejemplo, para que pueda desarrollarse, para que se pueda conservar en salud. No podemos pensar, sería ingenuo pensar, que una persona que únicamente se alimenta de comida chatarra, pues va a tener una vida saludable. Tarde o temprano se va a enfermar. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos estarnos alimentando de chatarra, no podemos estar consumiendo lo que el mundo nos da, porque si lo hacemos tarde o temprano, de la misma forma, nos vamos a enfermar. Nada más vamos a estar engordando y no vamos a tener un crecimiento. Y esto nos afecta no solamente en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, sino también va a afectar nuestro cuerpo, también va a afectar nuestro espíritu. Lo que vemos, lo que escuchamos en los medios, tiene una doble intención. Todo lo que vemos y escuchamos en los medios tiene esta doble intención. Una es vender. Definitivamente. Todo mundo te está vendiendo algo. Y depende de ti si lo quieres comprar o no. Eso por un lado. Y otra cosa que nos está llevando, el otro propósito que tienen los medios, es que seamos dóciles para poder consumir lo que nos están ofreciendo. Aunque en realidad no lo necesitemos, incluso hasta nos hace daño. Y sin embargo lo buscamos, nos gusta, lo consumimos. ¿Por qué? Porque vemos que alguien famoso o alguien que se considera una celebridad salió en una película, en una serie, lo estaba consumiendo, entonces ahí va todo el mundo a consumir lo mismo. Para mantenernos alejados de eso, necesitamos leer la palabra. Pero no es nada más tomar la Biblia y empezar a leer. Tenemos que considerar algunos puntos que son importantes. El primero de todos, ya lo había mencionado, es la palabra de Dios. Y como es Dios, bueno, pues Él está en un nivel diferente. Nuestro Dios es un ser espiritual. Entonces, es difícil que nosotros, en nuestra carne, en nuestras emociones, podamos comprender lo que está escrito en un nivel espiritual. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues Dios nos ha hecho el enorme favor de dejar a su Santo Espíritu para que podamos entender esta palabra, para que podamos entender lo que se está diciendo. No nos debemos preocupar cuando vemos algunas cosas que no entendemos. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos ahí que la bestia que sale del mar, no, pues no entiendo, no sé qué quiere decir. No te preocupes. Eso, en verdad, no es que no sea importante, es importante, por eso está escrito. Pero si no lo entiendes, no te preocupes.
En cambio, si estás leyendo el Evangelio según San Mateo, bueno, pues ahí dice que tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Eso sí lo entendemos. Eso es lo que tenemos que hacer. No te preocupes por lo que no entiendas. Preocúpate por lo que sí entiendes. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento que acabas de adquirir? Decirlo, pues es un buen deseo. No, lo tenemos que poner por obra. Y tenemos que adquirir una base firme sobre la cual edificar nuestra vida. Sería bueno que tuviéramos el hábito de leer la Biblia. Y aquí un dato interesante. Si leemos 3 capítulos de la Biblia, de lunes a viernes, y 5 el sábado y domingo, vas a terminar la Biblia completa en un año. Y además tenemos 2 devocionales, los puedes encontrar en Facebook. Los puse hace un tiempo en el chat, pero ahorita ya están en Facebook. Tenemos 2 devocionales. En uno de ellos se pueden leer, o se recomienda que se lean, 4 capítulos diarios, 3 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Con esto alcanzas a leer todo el Antiguo Testamento completo en un año. Y hasta te queda un poquito más de tiempo. Y el Nuevo Testamento lo vas a leer 2 veces en un año. Si lees 4 capítulos diarios. En el otro devocional, en el 2, ahí no tiene un número determinado de capítulos. Está más o menos repartido de manera que inviertas el mismo tiempo en leer cada día. Y vas a completar la Biblia completita en los 365 días del año. Todo el punto está en ser constantes. Deberíamos de orar antes de empezar, estar en paz, estar en un lugar tranquilo, en una posición cómoda. No te recomiendo que lo hagas acostado, porque te vas a quedar dormido, ¿no? Entonces, sentado, algunos pues de plano se sientan, se duermen. Entonces, parado, caminando no te vas a quedar dormido. Y leyendo en voz alta sería un buen ejercicio. Las primeras veces va a resultar un poco pesado, hasta medio aburrido, sobre todo en algunas partes que son un poquito pesadas. Pero poco a poco le vamos a encontrar el gusto. Se va a hacer interesante. Y va a llegar el momento en que se vuelva una necesidad y te vas a sentir raro cuando no leas. Y va a ser algo delicioso, algo que puedes disfrutar. Si se te hace pesado, entonces sepáralo en 2 sesiones. Lo puedes hacer una parte en la mañana, otra parte en la tarde o en la noche. Y entonces, si seguimos este método, va a llegar el momento en que terminemos de leer toda la Biblia. ¿Y luego qué hago? ¿Ya la guardo? ¿La vuelvo a dejar en su lugar, en su estante? No, le vamos a seguir y vamos a comenzar de nuevo. La idea sería que cada año pudiéramos leer la Biblia completa. Y piénsalo así. Dentro de 5 años, si seguimos vivos, dentro de 5 años, ya leíste la Biblia completa 5 veces. ¿Qué tal? Eso te va a dar una riqueza con la que ahorita ni siquiera te imaginas. Leer 5 veces la Biblia es buenísimo, pero leerla 10 es mejor. Leerla 20, mucho mejor. No podemos detenernos. Una vez que empezamos, le vamos a seguir. Le vamos a seguir para que entonces cada vez pueda conocer mejor lo que Dios tiene para nosotros. Para empezar, nuestra identidad va a quedar bien definida. ¿Quiénes somos? Decimos, bueno, somos hijos de Dios. ¿En verdad? ¿En verdad eres un hijo de Dios? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes a qué tienes derecho? Y más importante, ¿sabes cuáles son tus responsabilidades? Eso es para empezar.
vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a ir viendo cómo Él, a pesar de que en el Antiguo Testamento se muestra pues un poco duro, un poco a veces enfrentamos ahí la ira de Dios, pues a pesar de eso siempre hay una palabra de perdón, hay una palabra de misericordia, aún en medio de esto. Y ya no digamos en el Nuevo Testamento, que tenemos el trato de hijos. Vamos a poder conocer el corazón de Dios. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus atributos que se están revelando en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro? Es importante que podamos conocer la palabra de Dios, que la podamos estudiar, pero más importante que todo esto, pues es que la podamos vivir, que la podamos aplicar a nuestra vida, para que entonces transformemos nuestra vida. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, no tomen la forma que les da este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una de las formas es a través de la lectura. Un ejemplo sencillo. 2 Corintios 2:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, entonces, somos nuevas criaturas. Somos como recién nacidos y todas las cosas son hechas nuevas. Lo hemos leído, lo hemos escuchado. ¿Y entonces por qué seguimos pensando en el pasado? ¿Por qué los problemas que teníamos entonces siguen siendo nuestros problemas de ahora? ¿No se ha resuelto nada? ¿De nada ha servido que seamos nuevas criaturas? ¿Seguimos guardando rencores? ¿Seguimos atados a los recuerdos que no nos dejan avanzar? Si realmente leemos y creemos que somos nuevas criaturas, deberíamos de pensar de una forma distinta, porque ahora somos criaturas nuevas, con un futuro brillante y con un pasado que pues ya no es relevante, porque seguimos viviendo mirando hacia el pasado. Otro ejemplo, Isaías 53, 4, 5. Dice, hablando del Señor Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Señor Jesús en la cruz ya llevó nuestras enfermedades. Y entonces, ¿por qué estamos enfermos? Dice Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo hemos oído, lo hemos escuchado. Te pregunto, ¿has orado por los enfermos? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor ni siquiera lo hemos intentado, porque lo leemos y decimos, bueno, pero eso es para pues, personas muy prominentes. Aquí no dice esto. Aquí dice que la oración de fe. Entonces, si tú tienes fe, vas a orar con fe, y entonces
vas a levantar enfermos. Hazlo. Yo te invito a que pongamos por obra lo que está aquí escrito. Todos conocemos personas que están enfermas. Pues vamos a orar por ellas. Y vamos a ver qué pasa. Si le creemos a Dios, esa persona va a ser sana. Seguro. No hay de otra. Hazlo. Y mándanos sus comentarios ahí en Facebook. Ahí puedes poner tus comentarios. Nos va a dar mucho gusto leerlos. Otro ejemplo. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta frase última, súper conocida: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, sin leer lo anterior, ¿verdad? Pero esta parte, por ejemplo, tú vas a la Universidad de Guanajuato, y ahí en su escudo, ahí dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, es cierto, pero tenemos que leer también lo que dice antes. Primero tenemos que ser discípulos. Y sí, vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Y aquí nos vamos. Bueno, conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, ¿según quién? Hemos estado educados, y de esto ya hablamos, en una doctrina, en una filosofía, en la que cada quien tiene su propia verdad. Y en la que podemos estar en un grupo, en un salón, 20 personas, cada una tiene su propia verdad, y todos están bien. Pues eso no es real. Por no decir que no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Y todo lo demás, pues si no es verdad, es mentira. Es falso. Entonces, ¿quién va a decidir lo que es la verdad? ¿Quién va a decidir lo que es cierto? Bueno, pues tú eres un hijo de Dios. Tú eres una nueva criatura. Tú eres libre porque Dios te ha hecho libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, de la amargura, de la tristeza, del temor, de la enfermedad, de la muerte. Simplemente, ahora con todo esto que pues ya, gracias a Dios, parece que está pasando, estaba comprobado científicamente que lo peor que te podía pasar cuando más expuesto ibas a quedar a la enfermedad era cuando tenías miedo. Y eso está comprobado. Y lo vimos, personas que tenían miedo se enfermaron, guardadas en su casa. ¿Cómo? Pues de alguna manera estaban enfermas. Y otras personas que nunca tuvieron miedo, nunca se guardaron, siempre anduvieron de aquí para allá, no les pasó absolutamente nada. Digo, hay que ser obedientes a las autoridades y hay que hacer lo que nos dicen. Pero aquí vemos que el miedo es algo que te puede atar, es algo que te puede esclavizar. Pero nosotros somos libres del temor. ¿Por qué? Por esta verdad. Por esta verdad que vamos a tener siendo discípulos de nuestro Dios. Otro ejemplo, y ya con esta terminamos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra es una lámpara a los pies. Si algún día has andado por un lugar oscuro, te vas a dar cuenta de qué útil es tener una lámpara a tus pies. Si no tienes esa lámpara, ¿qué te va a pasar? No, pues con todo te tropiezas. Digamos que puedes ver arriba. Ok, no vas a chocar contra una persona ni contra un árbol. Pero si no está a tus pies, con todo te estás tropezando.
y en una de esas pues te vas a caer. La lámpara la necesitamos. Cuando estamos andando en la oscuridad, necesitamos tener la lámpara a nuestros pies, para que entonces podamos ver dónde estamos caminando y entonces podamos llegar a donde queremos llegar sin tropezar. Esta lámpara es la palabra, es la luz que va a alumbrar tu camino, es la luz que te va a permitir andar en este tiempo, en este lugar lleno de oscuridad que es el mundo, y que no tropecemos. La única forma segura de llegar a nuestro destino es teniendo esta lámpara a nuestros pies. Vamos a tomarla, vamos a conocerla, vamos a ver que realmente sí nos va a dar luz y que realmente sí nos va a librar de las tinieblas. Vamos a leer y vamos a poner por obra. Vamos a tomar la disciplina para que podamos conocer realmente la palabra, conocer realmente a nuestro Dios, y eso le va a dar una dimensión diferente a nuestra vida. Lo que escuchamos va a dejar de ser un mensaje hueco y va a empezar a tener sentido. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje que viene de tu corazón, Señor. Te agradezco mucho por las personas que lo vean, por las personas, Señor, que vean el video. Yo te pido que pongas en sus corazones, pues, la convicción de que puedan leer, de que puedan conocer, que puedan escuchar si tienen algún problema y no pueden leer, pero que puedan escuchar, Señor, que puedan estar en contacto con tu palabra, que puedan, Señor, conocer lo que tú tienes para ellos, que se están perdiendo de lo mejor de la vida por ignorancia, Señor. Yo te pido que podamos, Señor, tener esta dedicación, esta constancia para estar leyendo la palabra continuamente, que se haga parte de nuestra vida y para que, Señor, nos des por tu Santo Espíritu tu luz para que podamos interpretar, para que podamos, Señor, ponerla por obra. Y de esta manera, Señor, transformar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has dejado esta herencia que está disponible para todos. Te pido, Padre, que podamos apreciarla y que podamos, Señor, vivirla cada día. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y voy a hacer un llamado para las personas que pues nunca han considerado los caminos de Dios y que han andado por su propia cuenta y que piensan que pues tal vez sea momento de dejar de hacer lo que han estado haciendo para darle una oportunidad a nuestro Dios. Voy a hacer una oración que te voy a pedir que sigas, en la cual únicamente estamos pidiendo que Dios venga a nuestras vidas, nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, que perdone nuestros pecados y podamos ser estas nuevas criaturas de las cuales habla su palabra. Dios mío, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que perdones todo lo malo que he hecho, que perdones mis pecados. Yo me arrepiento de haber hecho mi voluntad durante toda mi vida y hoy quiero comenzar una vida nueva. Quiero que me hagas una nueva criatura, como dice tu palabra, para que pueda tener una perspectiva diferente y pueda caminar a tu lado, que pueda ser guiado por tu Santo Espíritu y que pueda, Señor, ser considerado hijo tuyo. Te doy gracias porque ahora comienzo un nuevo camino. Quiero conocerte, quiero saber de lo que me he estado perdiendo. Te doy gracias por esta oportunidad y quiero, Señor, andar en tus caminos. Dame la fuerza y la determinación para hacerlo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escuchar estas palabras
Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Yo creo que pronto, sin decir cuándo, como decía el Señor, ¿cuándo vienes? Pronto. Pero yo espero que antes de eso ya podamos regresar a lo presencial. Les avisamos con tiempo para que pues, nos acompañen si es posible. Bueno, pues les damos muchas gracias. De todos modos vamos a seguir transmitiendo. Así es de que seguimos en contacto. Que Dios los bendiga. Hasta luego.